Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta primera sesión de la tercera jornada de Claves 2021. Han sido 2 días muy intensos hasta el momento. Tuvimos un primer día dedicado a las suscripciones, en las que pudimos ver diferentes casos, como El País, El Mundo, Status, Zetland. Tuvimos un segundo día ayer muy intenso de debate sobre el futuro del periodismo y la situación de la industria, en la que participaron nuestro presidente Antonio Fernández Galiano, Nemesio Rodríguez, Jeff Jarvis, Mark Thompson, el expresidente del New York Times. Y hoy toca el turno de ver cuál es la situación del sector desde una perspectiva más de ingresos. Vamos a ver a continuación el informe, que normalmente son los informes más esperados del año, que es el informe de tendencias de la industria que hacen para AMI, Media Hotline y Deloitte, en el que podremos ver también la estimación de cierre de este año y quizá algún dato más. Y luego, a lo largo del día, tenemos varias sesiones relacionadas con la publicidad. Tenemos una mesa redonda apasionante y finalmente veremos el caso de Schibsted y cómo han estado encontrando nuevas vías de ingresos en estos momentos de pandemia. Y por el camino veremos también las características del nuevo buscador de Huawei, de Petal Search, y las oportunidades que da para los editores. Una vez más, damos los buenos días desde España. Entiendo que en esta sesión no habrá mucha gente conectada desde países de Latinoamérica, pero sabéis que hemos tenido personas inscritas y participantes de más de 20 países, especialmente de México, Colombia, Argentina, Brasil, con lo que hemos estado muy cómodos haciendo una conferencia internacional que como decimos siempre, coorganizamos con Guanifra, lo que nos permite también poder ampliar nuestro scope y poder ampliar también el tipo de audiencia que tenemos. Damos las gracias una vez más a los patrocinadores, a Huawei, a Cedro, a Protec Media, a Lineup y a Adops por su apoyo a esta iniciativa. Y bueno, voy a pasar a presentar la conferencia Tendencias de la Industria Claves de la Información 2020, en la que, como he dicho antes, están presentes Concha Iglesias, que es la socia directora de la industria de medios, entretenimiento y sports de Deloitte en España, y Enrique Yarza, fundador y presidente de Media Hotline España. Como son históricos, ellos llevan muchos años haciendo este informe y haciendo esta presentación. Creo que no requieren de que haga presentaciones mucho más detalladas. Concha, una histórica del sector, ya está en la pantalla, así que sin más dilación le cedo la palabra y espero que para todos sea muy interesante esta ponencia. Concha está silenciada. Pues entonces voy a repetir lo que había dicho, que estaba diciendo que esto que acaba de decir Ramón, no sé si es bueno o es malo, esto de ser histórico, según se mire, claro, el ángulo que le des, ¿no? Eso es muy bueno, Concha, hazme caso, es muy bueno. No, gracias siempre por palabras cariñosas. Yo creo que es un placer estar con vosotros. La realidad es que sé que hay muchos amigos enfrente, colegas de profesión, y bueno, no podemos estar frente a aquel atril, ¿no?, que tanto nos gustaba, pero por lo menos podemos hacer esta sesión gracias, entre otras cosas, a esa magnífica colaboración que está haciendo Guaninfra con AMI. Yo creo que las sesiones muchas de ellas han sido inspiradoras y en otras constatamos cosas que ya conocemos, ¿no? Bueno, a mí, como el sector me quiere mucho, me dan lo fácil, ¿no?, que son las cifras, los resultados del año. Y he de decir que, hombre, es verdad que las situaciones no hace falta resumirla, pero sí que tenemos algunos aspectos positivos sobre los que trabajar y de eso vamos a hablar, ¿no? Claro que, como todos los años, vamos a hablar de pasado, pero creo que nos tocaba, como firma Deloitte, nos tocaba también hablar de cómo vemos el 2020, aunque a veces nos cuesta, ¿no? Nos da un poco de miedo decir, oye, ¿cómo va a cerrar cuando no tienes los datos todavía cerrados? Y vamos a hablar también del 21. Entonces, sin más dilación, empezamos con la presentación. Es una presentación muy ejecutiva. Sentiros libres, si tenéis cualquier pregunta, lanzarla por el Q&A. Yo voy a tratar de contaros voy a tratar de extractar del informe aquello que os aporte un mayor valor para las empresas que lideráis y para que de alguna manera os dé información, ¿no?, en vuestro día a día. Y entonces empezamos.
Bueno, como todos los años, realmente en esto hemos trabajado con las 78 cabeceras, 70 para diarios nacionales, 5 deportivos, 3 económicos, y lo importante, más allá de eso, que está muy bien, es el 1,6 millones de ejemplares diarios que está detrás de esa información. Entonces vamos al lío, ¿no? Oye, ¿cuáles son los resultados que tenemos? Bueno, lo importante es que tenemos una cuenta de resultados como industria, de manera agregada, sólida desde la perspectiva del P&L. ¿Y esto por qué lo podemos decir de manera objetiva? Porque el resultado operativo cerrado del 2019, ahora estamos hablando de cifras del 2019, es un resultado operativo positivo de 43 millones. Lo importante no es la cifra en sí, que lo es, sino que responde a una tendencia que llevamos durante varios años. Esto no es extraordinario, es un resultado que sostenidamente se ha ido generando. Es un crecimiento del 10% respecto al año anterior, y la parte positiva es que se traslada al bottom line de la cuenta de resultados, al resultado neto después de impuestos, en una cifra muy similar, y además ese crecimiento que se produce se traslada para todos los subsectores. Si seguimos mirando a la cuenta de resultados agregada, vemos además que tenemos también mensajes positivos desde la perspectiva del margen sobre EBITDA, que se incrementa en un 5,7%. Oye, ¿y esto por qué ha pasado? ¿Qué es lo que habéis hecho? Bueno, pues habéis trabajado, cómo no, sobre un modelo de gestión eficiente del que tanto se ha hablado también en estos días. Un modelo de gestión eficiente que es el resultado de dos cosas. De una que no es menor, que es cómo conseguimos transicionar hacia ese modelo digital, que la medida en la que somos exitosos, obviamente, tiene unos costes más flexibilizados ex ante que en el modelo tradicional. Pero es que en el modelo tradicional también lo que se ha hecho en el ejercicio 2019 por parte de las diferentes cabeceras, se ha optimizado. Y lo que ocurre es que el ratio de consumo de aprovisionamientos sobre ingresos mejora, y concretamente mejora en 2 puntos, pero también lo hace el coste de nuestra plantilla ajustada a un coste medio de 55,1. Luego, ese sería el primer mensaje. Pero es importante también, dices, ¿y cómo vamos en la transición hacia ese nuevo negocio? Porque cuando eficientamos lo que tenemos, en muchos casos es pensar en el corto plazo. Bueno, es en el corto plazo y es en el medio, porque el negocio tradicional, gracias a Dios, va a seguir funcionando. Pero lo que es verdad es que además también hemos preparado nuestras compañías para que haya un incremento de un 39% en esos ingresos digitales. Luego veremos por subsectores, porque hay un crecimiento en todos ellos y hay una representatividad muy relevante para todos ellos. Y el segundo aspecto es que en el 2019, como sabemos todos, ya se lanzaron los diferentes paywalls. No me gusta, ya lo he dicho en varias sesiones, no me gusta la palabra muro de pago, me parece reactivo, pero al final es ese concepto de pagar por las suscripciones. Eso se hizo, esos deberes se hicieron en el 19. Y acabo esta primera slide diciendo algo de lo que normalmente no hablamos, pero me parece que es interesante a efectos de este punto de inflexión que vamos a ver que nos genera el COVID. La solidez financiera. El sector en su conjunto, y esto es importante, es en su conjunto, porque si vemos de alguna manera por individualidades, es verdad que no todos, en todos podemos sacar la misma conclusión, tiene una solidez financiera evidente, donde entre otras cosas no solo mejora el ROE, no solo mejora el ROA, es que también mejora el ratio de deuda EBITDA, que llega a una cifra de 4, y cuando en 2017 estaban 6,7. Esto es una cifra que ya empieza a ser manejable como sector. Bien, una vez que hemos dicho eso, vamos a hacer lo que hacemos todos los años. Venga, y ahora contarnos qué pasa con la información general, qué pasa con la deportiva, qué pasa con la económica. Y luego además voy a hacer un pequeño resumen de los KPIs de todos ellos, porque creo que hay información interesante. Nos vamos a la información general. Bien, pues aquí lo que vemos, y lo vemos en el titular, es algo que anticipaba. La apuesta por el negocio digital hace en sí mismo que las estructuras para esa parte del negocio sea efectivamente más flexible, pero es que además también se ha producido esa flexibilización de los gastos operativos para lo que es el resto del negocio. Y esto nos ha dado un resultado que viene muy a colación de lo que acabo de contar. Sabéis que la información general representa un 84% de los ingresos, concretamente un 84,6% y un 85,5% de los gastos. Luego esto es muy representativo de lo que nos pasa. Los ingresos han caído en total en un 4%. Es verdad que esto es lo que estamos acostumbrados a ver, no por ello nos tenemos que acostumbrar. Lo que sí es verdad es que cuando vemos la cifra de ingresos del sector, prácticamente ya conseguimos que esas disminuciones de ingresos de publicidad de papel que se han producido en un 6% sean sustituidas
por ingresos de publicidad digital, porque se ha producido un incremento de un 16%. Y de hecho ya hay una representatividad de un 32%. Me gusta mucho más hablar del crecimiento que de la representatividad, porque obviamente lo que importa es cuál es el tope, ¿no? Si esto crece o no. Bueno, pues claramente empezamos a llegar a ese punto de equilibrio. Y lo que tenemos es una caída clara de venta de ejemplares, un 10% menos que en el ejercicio anterior, para lo que es información general, pero lo que también tenemos que tener claro es que es esta parte la que deberíamos de ser capaces con esos paywalls, modelos de suscripción a los que hacíamos de referencia antes también, de empezar a sustituir. No solo lo podemos sustituir con ingresos de publicidad digital. ¿Y qué vemos en el resultado operativo como resultado de esos dos conceptos que he lanzado al principio como titular? Pues que el sector en resultado operativo tiene una generación de 26 millones, que además también se traslada prácticamente la misma cifra al resultado neto. Luego empezamos con una buena solidez. Sabéis, y acabo esta parte, que dentro de estas cifras tenemos información nacional, regional, líder, no líder. En los regionales líderes y no líderes luego haré un par de comentarios sobre aspectos que todavía nos quedan como recorrido o como capacidad de mejora, o eso nos dicen las cifras, ¿no? Que es lo que nosotros interpretamos. Y entonces vamos a ver qué pasa con la información deportiva. Entonces, si vemos la información deportiva, el titular también es interesante. Lo que estamos diciendo es que, de nuevo, no es extraordinario. Tras 4 años de crecimiento consecutivo, el resultado multiplica en 2,5 veces el de 2016. Esto es interesante cuando vemos que el resultado efectivamente es positivo en 15,9 millones y que además de nuevo se traslada al resultado neto, en este caso además un poquito por encima, 16,7 millones con un incremento de un 8%. Y veis, si veis la slide tal y como está expuesta, que mucho tiene que ver cómo aquí los ingresos de publicidad han irrumpido con mucha más fuerza, ¿no? Porque los sectores, obviamente lo sabemos, tienen particularidades. Bueno, pues en este caso la publicidad digital ha irrumpido con mayor fuerza y con mayor velocidad y por eso representa ya el 74% de la publicidad total. Y es verdad que el crecimiento en este caso no es a 2 dígitos, pero es que representa ya el 74%. Y también es verdad que ahí podríamos hablar mucho de todo lo que está pasando con el mundo del betting, ¿no? Y la regulación en torno a esto y cómo nos está afectando. Pero tenemos un buen caldo de cultivo, como vemos en ese porcentaje y en esa representatividad. Y eso lo que nos ha permitido, esos ingresos de publicidad, es, como veis en este caso sí, sostener la cifra de publicidad y compensar parcialmente esa caída de venta de ejemplares, que en este caso obviamente también se produce en ese 15%. Bien, hemos hablado de información general, hemos hablado de información deportiva y ¿qué pasa con la información económica? Por fin, y yo creo que es para sonreír, por fin la progresiva transformación del sector. Llevamos 4 años intentando anunciar el break-even, pues en 2019 efectivamente esto se produce y se produce exactamente por muchas de las cosas que ya he comentado hasta este momento. Se produce fundamentalmente porque también la publicidad digital tiene una representatividad de un 48% y ese incremento de 5,8% en el ejercicio. Y se produce porque eso nos ha permitido sostener o compensar esas otras cifras. Pero me gusta más, como decía antes, no pensar en compensaciones, sino cómo los subsectores están siendo capaces de transformarse, están siendo capaces, en este caso, de mantener razonablemente la cifra de negocio tradicional e ir reinventando la futura. Aquí hay un comentario que es interesante en relación a la posición financiera. A diferencia de los dos anteriores, y ahora habrá una slide en que lo cuente un poquito más, donde la solidez financiera es evidente, en la información económica todavía no podemos hablar de esto. Si miramos los datos financieros, y los veis en el informe, pues el ROE mejora, pero sigue siendo negativo. El ROA mejora, pero sigue siendo muy exiguo. Y el ratio de deuda-EBITDA es un ratio por encima de 10, 12, concretamente 12,7 y por tanto muy alto, a diferencia de los otros dos subsectores donde está por debajo de 4. Luego, información económica da ese pasito que queríamos dar y todavía tiene deberes por hacer, trabajo por hacer en la parte financiera. Y entonces nos parecía interesante esta slide, que en otros años no la incorporamos, que la vamos a ver ahora, que es una slide donde lo que intentamos es ver comparativamente los 3 subsectores. ¿Qué
Claro, ver comparativamente 3 subsectores que tienen particularidades, que tienen diferencias, pues probablemente nos llevaría a inferir conclusiones equivocadas. Y entonces lo que hemos hecho es extractar, no vamos a hablar del ROA, del ROE, porque, insisto, hay compañías que pertenecen a diferentes grupos, hay asientos de consolidación o contables que pueden de alguna manera llevarnos a sacar conclusiones no objetivas, y entonces hablamos de estos 4 que creemos que sí lo son. Oye, los 3 primeros nos hablan mucho, bueno, los 3 primeros sí, incluso el cuarto también, de la cuenta de resultados, y el cuarto de esto más la gestión financiera. Bien, lo que vemos aquí, el primero es que los 3 subsectores, los 3 de los 12 KPIs que tenéis aquí, solo hay uno que está arriba a la derecha del todo que empeora. Todos los demás KPIs que veis aquí, todos los sectores mejoran. Cuando vemos cada una de las filas para intentar, como decía, inferir conclusiones que os ayuden en ese tránsito que tenemos hacia adelante, lo que vemos es qué pasa con el consumo de aprovisionamientos sobre ingresos. Bueno, pues se ha ido optimizando, como veis, y el que lo tiene más optimizado es la información económica, que es donde se produce ese ligero incremento este año. Y se produce una mejora en la información general, se produce una mejora en la información deportiva, pero podría, y esto es lo que hay que después ver en cada caso particular, tener todavía un recorrido. Cuando nos vemos el coste medio por plantilla o por empleado, me gustó mucho alguna de las sesiones de ayer, donde hablábamos de esa importancia del periodismo, de tener un newsroom, de tener una redacción que sea relevante, eso es lo que habéis protegido. Y es verdad que me sorprendía en algún caso cuando comparaba los costes. El coste medio económico en la información económica, bueno, pues es el que es, 60,9. Sorprendía un poco quizás que la información deportiva fuera ligeramente, un poquito superior, casi igual que el de la información económica, y ligeramente superior a la información general. Cuando vemos el margen sobre EBITDA, dices, oye, despega la información deportiva. Antes he hablado de cómo de flexible es en sí misma el negocio digital y nos genera un margen superior. Luego, por ahí es parte del camino que tenemos que hacer. Y en la información general, ahora lo veis en la slide que siempre os prometo, que fue creada hace muchos años y que hemos ido manteniendo porque tiene valor. Creemos que aquí, y las cifras así lo dicen, en información regional líder, en información regional no líder, tenemos recorrido. Y en cuanto a la deuda neta EBITDA, esto es muy importante, porque cuando estamos efectivamente en un mundo en el que tiene que haber alianzas, colaboraciones, acuerdos y, en definitiva, movimientos inorgánicos, esto es un dato a mirar. Y la realidad es que la deuda neta EBITDA de los 2 primeros verticales está ya razonablemente saneada, insisto, de manera agregada, y la información económica, sin duda, tiene recorrido. Bien, lo que anunciaba, vemos esa slide que os presentamos todos los años, donde lo que veis y recordáis es el eje, el eje donde vemos el EBITDA, la rentabilidad, y el eje donde vemos la difusión. El tamaño de las esferas nos refleja el volumen de ingresos, a nadie se le escapa que, como lo hemos visto antes, es ligeramente inferior en todos los casos, pero lo que nos infiere la slide, esto ya lo sabemos de antes, qué punto más, qué información más os damos. Bueno, como veis, prensa nacional en negro, la prensa nacional sola, sin nada más, la prensa nacional tiene un incremento de la rentabilidad significativa, pero antes, Concha, nos has contado que el margen sobre EBITDA pues estaba de alguna manera bastante más reducido que en los otros casos. Veis cómo la prensa regional líder, la que aparece en rojo, la prensa regional no líder, la que aparece en verde, ha bajado en rentabilidades. Claro, esto es sencillo para mí, ¿no? Que yo veo los datos en agregado y esto al final infiere en su conjunto, pero es verdad que aquí hay muchas cabeceras donde no es tan fácil siempre aplicar las mismas reglas que en otros en términos de eficiencia, pero lo que dicen los datos en agregado es que debe hacerse. Y finalmente la prensa económica, la vemos ahí en pequeñito, ahí a la izquierda, la prensa deportiva, cómo efectivamente sí que mejoran en esos porcentajes y ratios de rentabilidad. Bien, hemos hablado del 2019 y tenemos que decir, oye, esto está muy bien, pero es que el 2019 ya pasó. Es importante porque yo creo que hemos dado 2 o 3 titulares que son interesantes para ver si empezamos el viaje al que nos lleva esta pandemia con los deberes razonablemente hechos, y hemos visto que prácticamente todos los deberes están muy avanzados y quedan cosas por hacer, lo cual es bueno, ¿no? Como gestores. ¿Qué nos ha dejado la COVID? Nos ha dejado 2 cosas muy interesantes. La primera, que me encanta, ya sabéis cómo me gusta que trabaje el sector de manera colaborativa, igual que lo hacen en otros países. Eso es lo que nos va a contar hoy Schibsted, es lo que nos contó ayer Mark Thompson en New York Times. La realidad es que cuando UTECA lanza el observatorio que aparece representado a la izquierda, conjuntamente con Barlovento y con Deloitte,
y lo primero que sale es que la prensa, papel o digital, y ellos lo promueven y lo cuentan, es la que mayor confianza genera, en eso que ayer habló muy bien Antonio, cómo no, en cuanto a la credibilidad, a la transparencia, eso es lo que realmente es un activo, es nuestra potencia. Y a la derecha lo que vemos es que el COVID nos ha dejado un push que lo necesitamos, ¿no? Este sector necesita algún impulso y se lo da siempre el mismo, ese impulso al incremento en el tráfico y en las páginas vistas en un 12% y en un 53%. Y dices, bueno, entonces ¿esto qué quiere decir? ¿Quiere decir que las cosas para el 2020 pintan bien? Bueno, pues no descubro nada si avanzamos, viendo que estos dos activos, junto a todos los que os he contado, no nos lo permiten decir que el 2020 va a acabar bien. Pues porque efectivamente lanzamos el paywall en un momento en que vino la pandemia, porque efectivamente estuvimos gestionando esa caída de las difusiones y hemos ido haciendo la transición, pero probablemente necesitábamos más tiempo. Y la realidad es que con las cifras a septiembre extrapoladas a diciembre, la venta de ejemplares y la venta de publicidad caen cifras a 2 dígitos y los gastos operativos, si bien se están gestionando de manera tremenda, la realidad es que los gastos operativos no me permiten, en este caso, compensar como sí hemos visto antes que se compensaba. Y por tanto, siendo una previsión, es verdad que en el año pasado acertamos, pero no nos queremos arrogar a esto en un entorno de tanta incertidumbre. La realidad es que la perspectiva no es halagüeña para el 2020. Entonces, venga, pues vámonos al 21, ¿no? Y entonces avanzamos y acabamos con este último mensaje. Yo creo que los deberes están claros en cuanto a qué es lo que había que hacer a nivel subsector, probablemente a nivel industria. Sigue habiendo ese gran planteamiento del que siempre hemos hablado. Hemos visto que en conjunto ganamos dinero, luego a lo mejor en conjunto tiene sentido ganar dinero. Ese es uno. Hay otro que tiene que ver con esa flexibilización que decíamos de la estructura en el tradicional y esa conversión hacia negocios digitales, pero necesitamos más para compensar todo lo que viene. Las cifras globales del 21 que nos dicen que hay una recuperación esperada a nivel mundial del consumo de prensa escrita en más de un 2% para el 21, circulación media diaria. Esto es global y entonces me vais a decir, ya, pero es que el mercado global, dejemos de decir es una cifra y es una tendencia, tomémosla como referencia para los modelos y análisis y los escenarios de negocio que hagáis. Segundo, aumento de la inversión publicitaria digital en más de 1,9%. Y un tercero, que es un ligero crecimiento del mercado global de la prensa. Pero no me quiero venir arriba porque ya sabéis que mi talante es normalmente positivo y constructivo, pero es verdad que son datos en crecimiento. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues además de todos los deberes que nos quedaran, y aquí no somos nosotros los que lo decimos, sino Mark Johnson lo explicó ayer muy bien, el que está en el negocio es el que puede inferir conclusiones que no vengan solo de los números. Nos habló de modelos de paywall adaptados a los lectores, nos habló de enamoramiento, nos habló de amor. Sí, nos dijo que para enamorarse necesitas, ellos dicen que en no menos de un año. Bueno, pues es que no hemos tenido ese tiempo, no hemos tenido ese tiempo en los paywalls que se lanzaron, probablemente lanzamos con unos precios, con unos contenidos que a lo mejor nuestras audiencias no han entendido. Es verdad que partimos de un caldo de cultivo difícil, que no estamos acostumbrados a pagar por los contenidos. Es verdad que no hemos tenido un punto de inflexión como lo tuvo en su momento la televisión de pago. Cuando entra un disruptor, como pueda ser un Netflix o una operación corporativa, hace que todo esto se rompa y de alguna manera avance más. No tenemos todo eso, por tanto tenemos que jugar con los miembros que tenemos que mejorar nuestros paywall, nuestros modelos de suscripción, tenemos que adaptarlos a los lectores, tenemos que adaptar los contenidos premium y todo ello con herramientas claramente porque tenemos la necesidad de interpretar y de entender qué quiere el de enfrente. Ayer se hablaba mucho del periodismo de calidad. Bien, hay que seguir con él y también hay que escuchar a nuestra audiencia. Nosotros los consultores muchas veces nos equivocamos en eso. No escuchamos lo que quieren, intentamos contarles lo que nosotros queremos contarles. Escuchemos más a la audiencia y ofrezcámosle esa información. Y no sé si conseguiremos lo del New York Times, que es pasar de 600.000 a 5,7 millones de suscriptores, o lo que nos va a contar hoy Schibsted con 800.000 suscriptores, pero es seguro que esa cifra de venta de ejemplares tendrá un modelo distinto. Y claro que sí, con un lazo que tiene que ver ser eficientes y ser competitivos. Con todo esto hasta aquí van las cifras, va todo lo que tiene que ver con qué ha pasado y qué esperamos que pase. Y ahora doy la palabra a mi colega a Enrique Yarza, presidente de Media Hotline, que nos va a vislumbrar, a dar más datos sobre todo lo que acabamos de ver. Muchas gracias a todos los que estáis al frente.
El mute, Enrique, tienes que quitar el mute. ¿Ahora? Ahora perfecto. Vale, pues decía que gracias, Concha, por tu espléndida presentación y que sitúa y radiografía perfectamente cuál es la situación de la prensa. A mí me toca hablar de toda esa parte relacionada con la audiencia, con la difusión y con la publicidad. Y como el año 2020 todos conocéis que bien no ha ido, voy a empezar primero por las buenas noticias que sí hay dentro del año 2020, después me tocará hablar de las malas y después hablaré de la esperanza que yo creo que viene para el 2021. El primer dato positivo para el 2020, ¿vale? Primer dato positivo del año 2020 es que el número de lectores de prensa sigue creciendo. Estamos en 17,2 millones de lectores, que representa un 1,1% más que el año 2019. Es verdad que este crecimiento viene dado básicamente por lo que es el aumento de los lectores exclusivos en prensa digital, que crecen un 9,1%, mientras los lectores de papel y los lectores que combinan papel y digital descienden. Pero es verdad también que tenemos más lectores que el año pasado y tenemos más lectores que hace 2 años. El segundo elemento positivo y relacionado con ese crecimiento de lectores digitales es que crecemos en lo que son usuarios únicos multiplataforma y en páginas vistas. En concreto, en usuarios únicos multiplataforma crecemos un 29% y en páginas vistas crecemos alrededor de un 12% del año 2020 respecto con el 2019. Esas son las dos buenas noticias y que creo que son importantes. ¿Dónde empiezan las malas noticias del 2020? Pues evidentemente, como consecuencia de este crecimiento de la audiencia digital, el cierre de puntos de venta y también el confinamiento que hemos vivido por la pandemia de la COVID, pues la difusión sigue decreciendo. En el dato acumulado al mes de septiembre, el papel lleva una caída del 18% de la difusión. Y el canal de ventas más suscripciones representa el 85%, mientras que el año pasado representaba el 83,4%. Quiere decir que cada vez más estamos concentrando la difusión de ejemplares en lo que es la venta al número y las suscripciones, abandonando de alguna manera o perdiendo peso los otros canales de venta. Bien, el cuarto elemento es que cuando entramos en la inversión publicitaria, en concreto en la ocupación, el número de las páginas ocupadas por publicidad, lo que vemos es que en papel decrecemos en los 9 primeros meses del año, decrecemos un 28,8% el número de páginas, pasando de las 224.700 del 19 a las 159.900 en el 2020, que repito, una caída del 28,8%, y en la ocupación publicitaria digital pasamos de los 96.000 millones de impactos a los 97.800, que representa un crecimiento del 1,7%. Luego, por tanto, empezamos a ver que el dato de ocupación publicitaria tiene pues un comportamiento parecido, similar en lo que está pasando con la audiencia. Es decir, se nos cae la ocupación publicitaria en papel y nos estaban aumentando los impactos en digital, al igual que hemos visto que se nos estaba cayendo la audiencia en papel y nos está aumentando la audiencia en digital. Bien, esta ocupación publicitaria, este número de páginas, estos números de impactos, ¿cómo se traducen en ingresos publicitarios? Es lo que vemos en la evolución de los últimos 7 años y vemos ya un estimado de cierre del año 2020. Estimamos que acabaremos el año en 644,2 millones de euros de inversión publicitaria,
que representa una caída del 21%. Pero el dato quizá más importante aquí no tanto es la caída del 21%, es un dato negativo, sino que mantenemos la participación de mercado dentro del conjunto de la inversión publicitaria y que seguimos estando entre este 17 y 18% de cuota de mercado. Y el segundo dato significativo es que los ingresos por digital casi representan el 50%, el 49,9%, los ingresos en papel el 50,1%. Fijaros que en esa evolución de los 7 últimos años, en el 2014 la inversión publicitaria en digital representaba el 20,5%, mientras que en el 2020 ya representa el 49,9%. Y la consecuencia de esos datos es que si hacemos un promedio mensual de ingresos por audiencia, lo que vemos es que ya los ingresos por lector en digital son mayores que los ingresos por lector en papel. 1,2 euros en papel frente al 1,4 en digital. Fijaros que cómo ha pasado el ingreso en papel del 1,8 el año 2018 al 1,2 del 2020 y el ingreso en digital se mantiene alrededor de este 1,4%. Bien, hasta aquí la radiografía de lo que está sucediendo. Si ahora esto lo vemos en el cierre estimado del año, no solo la prensa, sino por formatos de prensa y en relación con el conjunto del mercado publicitario, vemos que el conjunto del mercado publicitario, sin incluir Search, estará en 3.573 millones, que es una caída del 21,6%. En los medios tradicionales, esa caída del 21,6 se transforma en 25,7 y en los medios digitales la caída será del 9,9. Cuando esto lo vemos en prensa, lo que vemos es que la caída global de la prensa es la que comentaba antes, ese 21%, en los medios tradicionales será de un 30% y en los medios digitales de un 9,2%. Lo que vemos es que dentro del conjunto del mercado tenemos esa cuota del 18%, cuando estamos en los medios tradicionales la cuota baja al 12,8% y cuando estamos dentro del entorno de los medios digitales la cuota sube al 30,4%. Esto en cuanto al cierre, pero un dato más quizá para entender mejor este año 2020, que es un año atípico. Si desglosamos la inversión por meses, la evolución por meses, lo que vemos es que entre los meses de marzo y junio el mercado publicitario en su conjunto perdió 720 millones de euros, que representa un promedio de caída del 44% en esos 4 meses. Y esos 720 millones representan el 70% de la caída del conjunto del año, ¿vale? Con lo cual vemos claramente cómo la situación de la COVID ha afectado terriblemente al mercado publicitario, especialmente desde el 15 de marzo hasta el 20 de junio, que fue desde el inicio del confinamiento hasta el final del mismo. Y es importante ver que los meses de abril y mayo tuvieron el mismo nivel de inversión publicitaria que, por ejemplo, el mes de agosto, que es el mes más bajo del año por naturaleza. Y cuando veíamos que esto ya estaba empezando a ir hacia inversiones parecidas a las del año pasado, viendo que la caída en julio era del 10,3 y la de agosto era del 9,9, llega otra vez septiembre, que volvemos a tener esta situación de segunda ola de otra manera y volvemos a tener pues caídas del mercado publicitario que más altas, de 2 dígitos, que se volverán a reducir, se han reducido en el mes de noviembre y se seguirán reduciendo en el mes de diciembre. Y esto explica esa situación de la caída global del 21%, del 21,6% del conjunto del mercado, pero es que hemos tenido 4 meses del año que representan el 70% de esta caída. Y un dato más es, si vemos esa evolución histórica desde el año 90 entre crecimiento de la inversión publicitaria y el crecimiento del consumo,
lo que vemos es claramente dos cosas. Una es que en los momentos de crisis, sea año 1993, año 2001-2002 o el periodo 2008-2013 con el paréntesis del 2010, lo que vemos es que en el momento que el consumo ha decrecido, la inversión publicitaria ha decrecido mucho más. Y eso nos ha pasado exactamente igual en este año 2020, donde el consumo está en una caída del 14% y la inversión publicitaria está en una caída del 21,6%. Sin embargo, lo que vemos también es que a los años siguientes de reactivación, la inversión, cuando el consumo crece, la inversión publicitaria crece más y se reactiva más que el consumo. Explico esto porque esto tiene que ver con eso que decía al principio de la esperanza para el 2021. Y para el 2021, ¿qué nos están diciendo los expertos financieros? Pues que primero, que en la medida que avance el año, la recuperación se irá afianzando gracias a la llegada de la vacuna y en menor medida también a la aportación de los fondos europeos, que por cierto fueron aprobados de manera definitiva ayer. El segundo elemento es que destaca el rebote del crecimiento del consumo privado, más que el crecimiento que pueda tener el PIB, en consonancia también pues, con la mayor propensión a gastar en la medida que las incertidumbres acerca de la evolución de la pandemia pues, se puedan ir disipando por parte del consumidor. Y el tercer elemento es que el crecimiento de la inversión publicitaria se situará por encima del crecimiento del consumo, al igual que ha sucedido en el final de crisis anteriores que hemos visto. Por tanto, si cogemos la referencia de Funcas, que para nosotros siempre es una referencia a seguir y nuestro marco de trabajo, pues nos dice que el PIB para el 2021 será del 6,7, que el consumo será del 7,4 y nosotros estimamos que el crecimiento de la inversión publicitaria del conjunto del mercado será del 9,2%. Bien, este 9,2, ¿cómo se va a traducir en formato tradicional, formato digital y específico en prensa? Pues de la siguiente manera. Pensamos que el mercado llegará al año 2021 a esos 3.900 millones, que es ese crecimiento del 9,2, que el mercado tradicional crecerá un 6,5 hasta alcanzar los 2.678 millones y que el mercado digital seguirá creciendo por encima de 2 dígitos con el 15,7, llegando a estos 1.224 millones. ¿Qué sucederá en prensa? Pues en prensa en formato tradicional crecerá un 1,9 y la prensa en formato digital crecerá un 13,8, llegando a un crecimiento global del 7,9%, que representará una cuota del mercado del 17,8 y que significará una ligera caída de 3 décimas sobre la cuota de este año. Esta caída no tiene más significado porque es más táctica la del 20 que otra cosa, porque lo que hemos visto es que ha habido dos medios muy importantes, uno especialmente que es la publicidad exterior y el otro es el cine, que prácticamente han estado casi en reducciones del 90 y 95% en 5 o 6 meses del año. Luego, por tanto, eso ha hecho variar las cuotas de mercado. En la medida que eso vuelvas a ponerte en la situación del 2021, pues volveremos a estar en las cifras parecidas. Y hasta aquí es toda la presentación. He intentado dar las buenas noticias, explicar las malas y el porqué y aportar pues, el grano de esperanza para el 2021 con este crecimiento del 9,2 para el conjunto del mercado y del 7,9 para la prensa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Enrique. Le voy a pedir a Concha a ver si puede activar la cámara para poder tener un momento de los tres. Bueno, pues muchas gracias por las conclusiones muy interesantes. Hay
Claro, aquí siempre hay una especie de mantra, una especie de mensaje que subyace cuando hay, o que se viene escuchando desde el mes de marzo, que era el hecho de que venía una pandemia y que con la pandemia ya parecía que iba a ser el final de la prensa y los medios tradicionales, ¿no? Y en realidad, por lo que nos habéis contado, tanto Concha como Enrique, el comportamiento de los medios a lo largo del año 2020, gracias probablemente al esfuerzo que ya se había realizado en los años anteriores, ha sido un comportamiento que, pese a que se ha seguido haciendo ese esfuerzo informativo de 24 horas y no se ha bajado en ningún momento la intensidad en la calidad de la información, sí que ha conseguido soportar en cierto modo las dificultades que provenían de los problemas en la cadena de distribución, en los puntos de venta, en todo lo que estaba alrededor de la pandemia, y no solo eso, sino también el hecho de que en un momento dado, al no haber actividad económica, no había anunciantes, lo que es totalmente exógeno a la prensa, pero que le afecta directamente, ¿no? Entonces, respecto a esto, y mirando ya a 2021, que creo que la foto de 2020 más o menos ha quedado clara, y como decía Concha, podemos ser optimistas del trabajo que se realizó en el año 2017, 18 y 19, os quería preguntar, y viendo además el dato que acaba de dar Enrique respecto a la estimación de la inversión publicitaria, no solo cuáles, que eso más o menos lo habéis dicho, pero si podéis hacer algo un poco más, mojaros un poquito más, lo agradeceremos. Os quería preguntar no solo cuál es vuestra previsión para el año 2021, sino también en qué momento creéis que vamos a empezar realmente, que la economía española va a empezar a mejorar. Sé que es una pregunta muy complicada, pero creo que es una pregunta pertinente, y que ese 7,9 que ponía encima de la mesa Enrique es una cifra que interesa muchísimo a nuestro sector, sobre todo para empezar a ver luz después del túnel. No sé quién de los dos se atreve a tomar la palabra primero para contestar a esta pregunta. No hay problema, ¿eh? Pero, Nada, pues nada, a ver, contesta. yo creo que esto es, ya sabéis que nos gusta siempre responder con base en datos y en objetividad, entonces yo voy a intentar, como siempre, hacerlo así, ¿no? No que sea una idea feliz, una opinión personal. Yo pienso que cuando dices en qué momento, pues obviamente necesitamos ingredientes para poder responder, pero tiene pinta por esos ingredientes en cuanto a aspectos como la vacuna y cómo esto va a implicar o va a afectar al consumo, y por tanto cómo va a afectar en sí mismo al consumo de prensa y también a la publicidad. Luego se acercaría más al segundo semestre, pero creo que hay otro aspecto que ha salido colateralmente y es crítico, que tiene que ver con el Next Generation, con el plan de ayudas de la Unión Europea. Y eso también podríamos decir que va, pues en el primer semestre, el sector de la prensa, como los demás, y nos consta porque estamos en ello con vosotros, tiene mucho que decir a ese programa de ayudas para que al final se le dé al sector esas posibilidades, y no son subvenciones, son planes de meritocracia para aquellos que impactan en la sociedad, que tienen un impacto económico, que generan empleo, etc. etc. Luego, eso tiene que presentarse en el primer semestre, esos potenciales programas, y puede que de alguna manera todo ese dinero empiece de alguna manera a funcionar a través de los presupuestos del Estado en el segundo semestre. Luego yo respondo de manera concreta que creo que a partir del segundo semestre, y en cuanto a ya dato específico, bueno, yo creo que los ha introducido muy bien Enrique, ¿no? Yo creo que esos porcentajes de crecimiento que se ven, tanto desde la perspectiva de publicidad como desde la perspectiva un poco de recuperación del consumo, pues deberían de ayudarnos como mínimo a volver poco a poco, paulatinamente, a eso que hemos presentado al principio de la presentación. Y ahí ya no me tiro un triple, que ya me conocéis, le doy la palabra a Enrique y ya que concrete las cifras él. Gracias, Concha. Bueno, sabéis vosotros que nosotros llevamos trabajando esto de manera modélica, con una modelización desde el año 99, con todos los ingredientes del cuadro macroeconómico más la inversión publicitaria de los medios. Esa es la cifra que hemos llegado a través de esa modelización, que va combinada siempre con los datos de FUNCAS. Por lo tanto, es una cifra, vamos a decir, trabajada en este sentido a través de un modelo regresivo. El segundo elemento es que cuando tú analizas los informes de FUNCAS, y lo que viene diciendo es que él contempla
que en ese crecimiento del 6,7 del PIB y del 7,4 de consumo contempla que evidentemente la vacuna empieza a funcionar a partir del mes de enero, con los planes que vayan entrando en los distintos países, y que los fondos de inversión, pues evidentemente a partir del primer trimestre del año en que empiecen a ponerse en marcha. Por tanto, ese es el escenario que hay en ese cuadro económico. Y lo que dice ese cuadro económico es que básicamente irá de menos a más. Es decir, ese 6,4 tendrá crecimientos importantes de PIB en el segundo trimestre y en el tercero, y ya tendrá un crecimiento muy pequeño en el cuarto, puesto que comparará con el cuarto de este año, que vamos a decir que ya no va a tener una situación crítica como tuvo sobre todo el segundo trimestre. Por tanto, desde la perspectiva económica, coincido con Concha en que los elementos serán sobre todo a partir del segundo semestre, pero yo creo que publicitariamente esto se va a anticipar un poco, porque los datos del segundo trimestre del 2020 son tan malos, son tan bajos, que en el momento que el mercado empiece a una situación de normalidad que ya hemos visto que poco a poco está llegando a final de año, pues empezar a ver crecimientos relativamente importantes en el segundo trimestre del año 2021. No sé si Ramón te he contestado. Sí, me habéis contestado perfectamente. Y además habéis hecho un esfuerzo claramente por intentar ser concretos con una bola de cristal que no tiene nadie, ¿no? Luego os voy a hacer otra pregunta que está muy relacionada con todo el modelo que hemos estado viendo durante estos días y con todas las sesiones que hemos visto, que es el hecho de que más allá de que se puedan encontrar nuevas vías de ingresos, hay una que es muy clara y que es donde están apostando los editores, que es las suscripciones digitales. Las suscripciones digitales, como sabéis, durante el año 2020 algunos ya estaban lanzados, otros, como nos explicó El País, estaban en pleno lanzamiento cuando llegó la pandemia y decidieron paralizar toda la estrategia. Otros medios como La Voz de Galicia, La Vanguardia y otros jugadores del mercado están lanzándolos también en sus sitios, y es bastante extendido en los regionales este modelo de suscripción. Lo que os quería preguntar es, ahí hay una triple pregunta, digamos, si creéis que esto puede tener un efecto importante en el resultado neto de las compañías de cara al próximo año o 2 o 3 años, que igual es más fácil de contestar la pregunta de esa manera. Si esto implica también un cambio de modelo, o si creéis, Enrique, que la venta al número en kiosco va a recuperar también en la misma medida que la publicidad. Y por último, si este tipo de cliente, si queréis, más especializado, con más datos, más al que conocemos mejor, este cliente registrado o de pago o ambos, y puede también tener incidencia en un aumento en la cuota por parte de los medios digitales que denominamos prensa. Te ha quedado a gusto, ¿no? Antes de responderte, Ramón, estaban pidiendo por ahí que volvierais a proyectar la slide de inversión publicitaria histórica. Sí, ahora lo pongo un segundo. Digo, Ramón, que te has quedado a gusto, ¿no? Yo pido, tampoco, bueno, vosotros sois los expertos, pero tenéis la capacidad. No sé si era este el que pedía. Ponía por ahí en el chat inversión publicitaria histórica. Esta es muy buena, o sea, que supongo que será esta. Sí. Este puede ser. Este era el cuadro que estaban pidiendo de evolución histórica del crecimiento de la inversión comparada con el consumo. Fenómeno. Si hay alguna pregunta por ahí la vemos, y si no volvemos mientras a la tuya, Ramón, ¿no? ¿Contestas tú, Concha? ¿Empiezas tú, como antes? Venga, empiezo yo, hacemos lo mismo. A ver, decías, resultado neto para este año, para 2-3. Yo creo que nos gustaría, tú me conoces, nos gustaría decir que para este año, pero yo creo que antes ya lo ha anticipado Enrique, ¿no? O sea, tenemos varias incertidumbres que no nos permiten ahora mismo vislumbrar un 21, lo que sí que vemos es esos brotes verdes a los que hemos hecho referencia. Claro, el momento en el que lanzamos, como decía antes yo en mi presentación,
el paywall, no pudimos hacer ese ejercicio de entendimiento de los usuarios, no hemos podido interactuar con ellos, no hemos podido tener más data que nos permita hacer eso que nos decía ayer Mark Thompson, ¿no? Hacer ofertas específicas y concretas. Entonces, no es que quiera, como hacemos en ocasiones los asesores, lanzarlo hacia adelante, es que va para hacia adelante, ¿no? Y además yo creo que tenemos que ver esto como lo que es un negocio. Claramente sí es un negocio, lo he dicho antes, cuando he dicho, oye, es una estructura flexible en sí misma, porque efectivamente eres más competitivo, ¿no? Con una estructura mucho más flexibilizada, pero necesitas mucha más escala, y entonces estas cosas hay que hacerlas bien, poco a poco, y efectivamente cuando esto despunte, lo que tiene que haber es un impacto, efectivamente, que es otra de las preguntas que hacías en la cuenta de resultados. ¿Va a sustituir? Decía también en mi presentación, es que no tiene que sustituir nada. Es que hay un negocio que es el tradicional y hay un nuevo negocio, el New Digital, que es donde realmente entre los dos podremos complementar. Y claro que sí, podremos hacer mejores paquetes, mejores ofertas y tener un mejor ARPU si eso lo hacemos bien. Luego, respondiendo de manera muy concreta, no para el 21 seguro, ojalá sea para el 22 y no para el 23. Para el 23 yo creo que podemos contar con ello, deberíamos. Y ese es, como decía mi última slide, el foco claro. Segundo, no es un cambio de modelo, es un complemento al modelo que teníamos. Tenemos dos carreteras paralelas que pivotan sobre lo mismo, que es contenido, redacciones de calidad y cómo maximizamos eso. Y cómo lo maximizamos en todos los canales. Muchas gracias, Concha. No, yo coincido en este sentido con Concha. Yo creo que hemos empezado un nuevo camino, que es la búsqueda de suscripciones digitales o de ingresos por contenido. Es un camino que ha empezado, tiene muchas derivadas, muchas evoluciones. En la presentación del primer día vimos cómo el país y el mundo lo habían enfocado de manera distinta, tanto en la historia de su inicio como en la situación actual, y cada uno pues tiene su camino, y creo que en los regionales hay otros y hay muchos caminos, y eso no tiene que sustituir a nada. Yo estoy de acuerdo que el papel tiene su vida y aquí en el digital pues tendremos otra. Yo aprovecho tu pregunta, Ramón, para lanzar una demanda, porque ya que estamos en esto, es que fijaros la paradoja que hoy somos capaces de medir los lectores en papel y digital, somos capaces de medir los ingresos publicitarios en papel y digital, y no somos capaces de medir la difusión en papel y digital. Así que yo creo que trabajaría en este sentido el camino de las suscripciones digitales, porque creo que es bueno que cuando hablemos de difusión de la prensa combinemos las difusiones tradicionales con las nuevas difusiones en digital. Muy bien, oye, pues nada, yo sabéis que siempre os estoy muy agradecido por esta sesión, porque es una sesión en la que se aprende mucho, la que siempre dais datos interesantes y que además me consta que preparáis con mucho interés para poder hacer ese ejercicio de la bola de cristal, que este año 2020 era especialmente complicado, porque incluso es complicado también hacer proyecciones a cierre de año, pese a tener muchos datos ya acumulados, porque la pandemia lo ha trastocado todo. Pero también me quedo con algunas cosas que habéis dicho, y especialmente con el hecho de que los medios de calidad en España han resistido, han sabido entender la pandemia, han sabido comprender cuál era su papel, pero también que había que hacer esfuerzos, y sobre todo que el periodismo de calidad estaba por encima de todo, aguantando la gestión, porque es muy importante que esto sea un sector saneado por las cifras que has dado, Concha, por lo que se trasluce de esta conversación que hemos tenido. Se puede decir que el sector de los medios de comunicación, de la prensa tradicional, si queréis, que ya me hace gracia decir esto, porque en realidad en digital, como hemos visto antes, Enrique, tenemos más audiencia que hace 2 años, pero es que yo diría que tenemos más audiencia que hace 10, más lectores diarios, porque en digital hemos dado un servicio enorme cuando no se podía dar en otros ámbitos. Y también que con el hecho de que, el año 2021 será un año en el que los primeros meses probablemente habrá que trabajar mucho para
para intentar estar preparados para el momento en el que lleguen esos fondos de recuperación, llegue la vacuna y haya una vacunación masiva, llegue un poco más de entusiasmo, haya más consumo, haya más anunciantes y haya más publicidad. En ese momento podamos aprovechar y poner en valor lo que estamos haciendo día a día y este buen periodismo que están haciendo los medios, en este caso que forman parte de AMI, pero yo diría que todos los medios que hacen periodismo de calidad en España. Así que ha sido muy constructivo, muchísimas gracias a los dos. Como sé que os veo habitualmente, no os digo, espero veros muy pronto, pero sí que os agradezco que hayáis estado en Claves 2021 y que nos hayáis dado la oportunidad de escuchar vuestro análisis sobre lo que viene a futuro. Y ya para terminar esta jornada, estamos a punto de terminar la primera hora. Tenemos la próxima sesión a las 11:15, estamos muy justitos, tenéis los enlaces en vuestro correo electrónico para poder entrar. Es una sesión en la que hablaremos de Petal Search, que es el nuevo buscador de Huawei, que nos parecía muy interesante por aquello de que puede ser un buscador, o así lo ha planteado Huawei a nivel global, alternativa también para otras plataformas, y un buscador que quiere orientarse mucho a los editores. Creo que va a haber casos del mundo y de la vanguardia acompañando al director de Petal Search Europa, que es Fernando García, y luego también tenemos una sesión a las 12, todo muy comprimido, sobre publicidad, en la que tenemos a varios de los primeros espadas de la publicidad en España. Tenemos a Jesús Carrera de Vocento, el Chief Digital Officer, tenemos a Miguel Nieto por parte de Abas, que nos ayudará como dando la visión de la parte de agencias y de anunciantes, Pablo de Porcioles de Godó Strategies, el director general adjunto, Nacho Azcoitia, que es el director general comercial de Prensa Ibérica, y contaremos con la moderación de Yolanda García Enrique, que te sonará porque es la directora general de Media Hotline, que bajo el título de Desentrañando el futuro de la publicidad en España. Y ya posteriormente tendremos a la 1:30 a Concha Iglesias de nuevo, que nos ayudará en este diálogo con Frida Querström, que es la directora general de Next Media de Schibsted. Es muy interesante esta sesión porque lo que se está hablando es de cómo encontrar nuevos ingresos, innovar en el negocio y buscar nuevas líneas que nos permitan, como decía antes Concha, no intentar capturar lo ya existente, sino intentar buscar nuevas vías que nos permitan nuevos ingresos, sean complementarios a lo que ya tenemos. Por último, quiero dar las gracias a nuestros patrocinadores, a Huawei, a Cedro, a Protec Media, a Dobbs y a Lineup por este apoyo, y a OneIFA, como siempre, por apoyarnos y por ayudarnos en la organización de estas jornadas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Buen día.